Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cuando estén viendo este video. En esta oportunidad vamos a hablar de la primer fase del proceso administrativo, que es la planificación. ¿Qué es planificar? ¿Qué es un plan? ¿Cuáles son sus elementos, sus etapas? Recuerden, para planificación, como primer fase del proceso administrativo, recuerden que es planificación, organización, dirección y control. Estamos empezando por la planificación. Este video es respecto a la unidad 3 del programa. ¿A quiénes van a ver? A Much y Galindo, en la página 62, todo lo que es la unidad 3. Robbins, su capítulo 6, a partir de la página 112. Y también van a ver a Kuntz. Vean a Kuntz, que está cargado, y usted en el capítulo que sea respecto de planificación, léanlo por favor también a Kuntz. Bien, sigamos. Como les decía, teníamos las fases del proceso administrativo son 4 y tienen un orden y una secuencia lógica. La primera es la planeación, la organización, la dirección y el control, y se grafica de esta manera, y tienen este orden lógico, esta secuencia lógica. ¿Podría estar primero la organización, luego la planeación, luego el control, la dirección mezclados? No. El orden y la secuencia lógica para describirlo es esta. En este sentido. Y si les pidiéramos en un examen parcial que graficaran, pues esta es una forma de graficar el proceso administrativo. Otra forma de graficarlo es, la base es la planificación, planificar es la base. Luego tiene una columna que sostiene que es organizar, dirigir, controlar. Y sobre esa base, como si esto lo asimilamos como si fuera una construcción, sobre la base y 3 columnas, se da el proceso de administrar. Esta es otra forma de graficarlo. Por eso es tan importante el proceso de planificación. ¿Por qué? Porque es la base para la organización, la dirección y el control. Bien, ¿qué es planear, planificar, planeación, planificación? Son todos sinónimos. Es definir un lugar a donde quiero llegar, un objetivo que es el lugar a donde quiero llegar, y tomar un camino. Y ese camino, con todas sus diferentes instancias, es el que me va a llevar a destino. Podría tener un camino, en este caso tengo un camino sinuoso, que es el que me va a llevar al destino que yo me he propuesto. Pero también podría tener a lo mejor salir de acá e ir en línea recta, porque a lo mejor eso lo permite. En este caso, como vemos en el mapa, no se puede pasar por esta zona, pero podríamos ir en línea recta, podríamos ir en una especie de triángulo, podríamos ir en líneas zigzagueantes. Hay distintas formas de llegar a la meta, de llegar al objetivo propuesto. Y lo que tenemos que ver en el plan es cuál es el camino y el recorrido que vamos a hacer y cuántas paradas tenemos que hacer en este camino para llegar a destino. Vamos a tener que echar gas en nafta, vamos a tener que comprar comida en el camino, vamos a tener que parar a dormir o no. O simplemente con lo que ya cargué en el inicio puedo llegar a destino. ¿Cuántas son las paradas que tengo que hacer en mi camino? ¿Cuáles son las estrategias que tengo que desarrollar para llegar a destino? ¿Cuánto va a durar este viaje? ¿Es un viaje que va a durar 1 año, 2 años, 3 años? ¿Cuánto va a durar? Eso también tiene que ver con estas estrategias, con los plazos de este plan que tiene por objetivo llegar a esta zona, en este caso una zona de montaña. ¿Qué es entonces la planificación? Y acá tenemos el primer concepto. Es el primer proceso de la administración que consiste en anticipar el curso de acción ante una situación deseada. Es decir, luego de definir lo que se desea, se determinará el camino a seguir de una manera sistemática y ordenada, que es lo que les acabo de decir con el ejemplo que vimos en la imagen anterior. Es un proceso como una secuencia de actividades que conducen a la previsión de las acciones que deberán ejecutarse en un periodo futuro. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, nos vamos a anticipar el curso de acción ante una situación deseada. Sabemos dónde queremos llegar, por lo tanto tenemos que saber cuál va a ser el curso de acción y
qué actividades vamos a tener que desarrollar, cuál es el camino a tomar para llegar y lograr llegar a destino. Es decir, luego de saber a dónde quiero llegar y qué es lo que deseo, voy a determinar el camino a seguir, ordenadamente, sistemáticamente. Este proceso, como les decía recién, es una secuencia de actividades que van a conducir a esa previsión de acciones. Bien. ¿Qué tiene un plan? El plan tiene programas y proyectos. Fíjense, ustedes en la unidad 3 van a ver que el último punto de la unidad 3 es cuál es la diferencia entre plan, programa y proyecto. El plan es el conjunto de programas y los programas, cada programa es un conjunto de proyectos. Cuando yo tengo un plan, por ejemplo, un plan de seguridad, tengo un plan de seguridad que lo voy a lograr llevar adelante gracias a un programa de iluminación para que no haya zonas oscuras, por ejemplo, en la noche, y un programa de, por ejemplo, de rondas de la policía cada 4 horas en distintas zonas. Es decir, hay distintas formas de avanzar con la seguridad. A su vez, la luminaria tiene distintos proyectos. El proyecto de diseño, de dónde se va a poner, por ejemplo, la luminaria, y en otro caso es quién va a controlar que esa luminaria está siempre encendida, por ejemplo, los horarios de la luminaria, el mantenimiento de la luminaria, y así. Es decir, que los proyectos conforman programas, los programas conforman un plan. Los elementos de la planificación. Bueno, acá los voy a nombrar simplemente para que ustedes lo tengan de guía y puedan buscarlos en la bibliografía. El agente de la planificación, que es quien lo realiza, puede ser individual o puede ser colectivo. El receptor, que es el objeto de la planificación, quiere decir que cuál va a ser el objeto a planificar. Por ejemplo, si voy a transformar una plaza, ¿sí? La planificación va a ser la remodelación de una plaza, la plaza es el receptor. Si voy a trabajar con jóvenes adictos y voy a trabajar en un plan para prevenir adicciones, el receptor son los jóvenes adictos. Es decir, que puede ser cosas, lugares, espacios, personas, el receptor. Es el objeto de mi planificación. ¿Qué es lo que va a ser modificado con mi plan? Bien, la previsión es anticipar el comportamiento de las variables fuera de control humano. Es decir, voy a prever qué pasa si yo tengo que anticiparme a un plan que es un plan de capacitaciones. En ese plan de capacitaciones yo tengo que prever en dónde va a ser, el lugar, la hora, si es el espacio libre y si llueve, ¿qué pasa? Porque es una variable fuera de mi control. Bueno, si llueve, la previsión del plan es que la capacitación va a ser en un espacio abierto, pero si llegara a llover, se va a usar el salón comunitario de la unión vecinal. Es decir, tengo que anticiparme a que variables fuera de mi control puedan ser en ese momento llevadas adelante y que nos permita que la acción se realice y que no perdamos de vista el objetivo. Información disponible, bueno, es bien claro eso. Objetivos son los puntos de referencia, como vimos en el mapita donde el auto quiere llegar, es a donde quiero llegar, mi destino. Los medios, que son recursos físicos, humanos, financieros. Los plazos, puede ser a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, a 1 año, a 3 años, a 5 años. La coordinación. La coordinación tiene que darse al interior de todo el plan porque la coordinación es necesaria para que no colisione y no haya contradicciones al interior del plan. Debe haber coordinación entre los programas, los proyectos, para que todos vayan en el mismo sentido y en el mismo camino que el plan ha definido. La eficiencia y la eficacia es la efectividad. ¿Qué significa eficiencia? Hacer las cosas, las distintas actividades al menor costo posible. Y la eficacia es el logro de los objetivos, es decir, logré hacer esas actividades que me había propuesto, ¿sí? En el tiempo oportuno. Entonces, por un lado estamos hablando de costos y en el otro lado estamos hablando de lograr realizarlo. Lograr realizarlo al menor costo posible tiene que ver con la efectividad.
Y bueno, y la decisión, que es un elemento que está todo el tiempo atravesando al plan, todo el tiempo estamos tomando decisiones sobre los objetivos, decisiones sobre las variables, decisiones sobre las estrategias, sobre los caminos a llevar adelante, sobre los medios, estamos tomando decisiones sobre los plazos, es decir, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Bien, planeamos, y esta es una propuesta que les hago para ustedes, que planeen algo, porque está bueno si tienen como un ejemplo concreto a la hora de tener un parcial, a la hora de tener un examen final, planear. ¿Qué pueden planear ustedes? Pueden planear, por ejemplo, un asado el fin de semana con amigos. Pueden planear como si no hubiese pandemia, hubiesen celebrado el Día del Estudiante. Pueden planear una fiesta de cumpleaños, pueden planear o no, o un proyecto que tenga que ver con una organización social y a lo mejor ustedes son miembros de alguna y pueden planear algo. Lo importante es que tenga sus objetivos, sus estrategias, sus recursos, sus plazos, ¿sí? Su agente, quién lo va a hacer, su receptor. Bien, los invito a que piensen en un ejemplo y el que se anime me lo mande y si no, lo guarden para ustedes, pero que lo piensen porque es muy importante, sobre todo para los exámenes. Principios de la planeación. Los principios de la planeación los voy a alcanzar a dar ahora y en otro video voy a dar las etapas. Los principios de la planeación. Factibilidad. Debe ser realizable adaptándose a la realidad. Objetividad y cuantificación. Debe basarse en datos reales y no especulaciones, también llamado el principio de la precisión. Es decir, un plan tiene que ser sobre alguna base real, no sobre algo irreal que sea imposible de hacer y por lo tanto no va a ser factible. Flexibilidad. Es decir, que debe tener márgenes que contemplen situaciones imprevistas, como yo les decía recién, el tema de la lluvia, ¿sí? Y eso me permita tener nuevos cursos de acción, es decir, si la capacitación no la puedo hacer en un lugar, que le pueda tener la posibilidad de hacerla en otro lugar. Es un colchón de seguridad que hace que no se me caigan las actividades y que yo pueda seguir cumpliendo con el objetivo. La unidad. La unidad debe contener una integración entre todos los planes, entre todos los programas, entre todos los proyectos, ¿sí? Los planes tanto operativos como tácticos con un plan madre. Y los programas y los proyectos de los que le hablé recién, todos deben tener un enfoque armónico, equilibrado y consistente. No puede un programa tener un objetivo y otro programa tener otro objetivo que vaya digamos, en caminos opuestos. Ambos pueden tener objetivos distintos porque persiguen cosas diferentes, pero todos tienen que ir hacia el mismo destino, hacia el mismo objetivo que es el del plan, ¿no? El del cambio de estrategia. Cuando excede el tiempo planeado, se debe cambiar la planificación a medida que se realiza el proceso. Es decir, cuando yo tengo definido que mi viaje iba a durar 3 días y llevo 3 días y todavía estoy a mitad de camino, pues tengo que pensar en un cambio de estrategia. Algo está pasando, o voy muy lento, o el camino está muy feo y está roto, o algo está pasando de que yo lo que había planificado en 3 días no lo estoy logrando y estoy recién a mitad de camino. ¿Qué está pasando que voy a durar en vez de 6 días en llegar? Tengo que cambiar la estrategia y ver si acelero, si cambio de auto, si me tomo un colectivo o si tengo que echarle otro tipo de combustible al auto. Pero tengo que ver que no me importa a mí, al contrario, que me importa y mucho que el plan se cumpla en los tiempos estipulados y no que haya un exceso de tiempo en lo planeado. Bien, esto lo dejo para el próximo video, nos vemos enseguida.